Entonces ya iniciamos la reunión, Elenita. Sí. Para darle la bienvenida a todos los compañeros que están conectados a la última plática que vamos a tener con el licenciado Escobar para el tema de hipertensión y diabetes. Y también es la última rifa de las tarjetas BRIM. Entonces, sí, le doy la palabra al licenciado Escobar para que haga la presentación del doctor, por favor. Gracias, profesora. Gracias, muy amable. Sí, bueno, el doctor Rubén Figueroa, que es médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especialista en medicina interna y también especialidad en radiooncología, en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, donde es uno de los lugares donde labora. Bueno, él nos va a dar la plática de diabetes e hipertensión y sus cuidados, que para todos nosotros es muy importante por las referencias que él nos va a decir. Pues les agradecemos mucho su asistencia y la atención a esta última conferencia. Les mandamos un abrazo y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. Adelante, profesor. Sí. Sí. Buenos días. ¿Ya ven la presentación? Sí, doctor. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues esperemos que ahora no tengamos una interrupción por parte del internet. Bueno, muchas veces tenemos problemas de conexión, ¿verdad? Pero esperemos que el día de hoy no haya este tipo de problemas. Si hay un problema, por favor, comuníquemelo. Acabo de checar la red y está funcionando perfectamente bien. Pero, bueno, si hay algo, pues nos mantenemos en comunicación. Bueno, pues hablar de hipertensión arterial y diabetes es muy amplio. Es un tema apasionado para su servidor, porque pues es de lo más frecuente que nosotros vemos actualmente en la consulta a día de la práctica de la medicina interna. Y bueno, interfieren algunas especialidades también, como es endocrinología o como es también cardiología. Sin embargo, el médico internista es el médico que, por ejemplo, en los Estados Unidos se le conoce como médico generalista. El médico generalista le llaman actualmente así porque es un médico especialista, pero que ve de manera general los padecimientos más frecuentes que hay en el adulto. Y dentro de los padecimientos más frecuentes que tenemos en el adulto es la hipertensión arterial y la diabetes. Empezaremos hablando con la hipertensión. Y bueno, primero tenemos que definir qué es hipertensión. Hipertensión, como ponemos en la diapositiva en la tabla, considerar Perdón que te interrumpa, ¿sí? Rubén. Hay micrófonos abiertos y se están escuchando como voces de fondo. No sé si pudieran cerrar todo su micrófono. Gracias. Sí, gracias. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Dani, ahí, licenciado, si en un momento hay algún problema, me avisan, sí, es que por favor, se oía ¿sí? como ahí un eco raro, pero ya, gracias, Rubén. Sí, ok, muy bien. Empezamos a hablar qué es lo normal, cuáles son las cifras de presiones normales en una persona adulta. Son cifras de menos de 120/80. Esas son las cifras basales que debemos de considerar que es una persona normal. Hablamos de elevada la presión cuando tenemos entre 120 y 129 y 80 milímetros de mercurio. Y hablamos de dos estadios o grados que antes eran llamados, hace muchos años se les llamaban grados. Actualmente nada más hay dos estadios, estadio 1 y estadio 2. Hablamos de estadio 1 cuando tenemos una presión arterial entre 130 a 139, la sistólica, y 80-89 la diastólica. Hablamos de dos presiones que se relacionan en base a un aspecto hemodinámico que maneja el corazón, y que cuando tenemos elevación de la presión arterial o tenemos una alteración a nivel
del corazón y de las arterias, sobre todo de la arteria aorta, que es la primera arteria que se presenta en la salida del corazón, es la que nos determina el tipo de presión. Hablamos de hipertensión estadio 2 cuando tenemos más de 140/90. Esto ha ido cambiando de manera dinámica. Cuando yo era estudiante de medicina, bueno, seguimos siendo estudiantes, ¿verdad? Toda la vida, en todas las profesiones, pero cuando estaba yo preparando como médico general, el límite de una presión era 130, 139, 80, 89. Y vean cómo ya ha cambiado, que actualmente la presión real normal, en los estudios que han salido de los últimos 6, 7 años, es que la presión tiene que ser entre menor de 120 a 80. Antes considerar hipertensión era considerarla arriba de 140/90, sin embargo, actualmente ya con tener una presión entre 130 a 139 y de 80 a 89 la presión diastólica, ya consideramos hipertensión, y digamos que esas son las categorías más generales que tenemos de una hipertensión. Por eso en esta diapositiva pongo normal, elevada, hipertensión estadio 1, hipertensión en estadio 2, con las siglas que ya les comenté. Pero hay varias clasificaciones, y la siguiente diapositiva que les pongo, vemos 2 dibujos para esquematizar, porque así se llama: hipertensión de bata blanca, por un lado, y por el otro lado veo unas máscaras de los luchadores más representativos del país. Yo creo que ya los identificaron. Y también se le llama hipertensión enmascarada. ¿A qué le vamos a llamar hipertensión de bata blanca? Aquellos pacientes que cada que van al médico, les sale la presión elevada en las cifras que he comentado previamente. Y cuando están en casa y se toman la presión en casa, doctor, yo en la casa mi presión está entre 120 y 80, y yo nada más vengo a verlo y ya tengo 140/90. Bueno, a eso se le llama hipertensión de bata blanca. De alguna otra manera, influye que los pacientes, cuando van a la consulta, entran como en un periodo de estrés, y puede considerarse que el acudir al médico les eleva la presión. Y por el otro lado, la hipertensión enmascarada es al revés, en donde los pacientes tienen hipertensión estando en domicilio, estando en su ambiente, en su casa, y al acudir al médico, la presión está normal, es decir, 120/80. Entonces son conceptos que están definidos, independientemente que haya puesto ahí los ejemplos en fotografía, los podemos determinar, los podemos ver en las guías de tratamiento que se hacen aproximadamente cada 7 años. Se sale un consenso de hipertensión en Estados Unidos que se llaman el Comité de Hipertensión. Actualmente va en el 8º, y se espera que dentro de unos 3, 4 años vuelva a salir el 9º. Entonces, estos conceptos son presentes en esta clasificación, y así también las clasificamos. También hay otras clasificaciones de hipertensión que se basan en que si una de las dos cifras tensionales es más alta que la otra, y entonces podemos decir que si tenemos elevada la primer presión, que se le llama hipertensión sistólica aislada, o tenemos la segunda presión elevada nada más, también hipertensión diastólica aislada. Sin embargo, estos conceptos son importantes porque nos dictaminan que independientemente que puedan tener, ya sea un paciente una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada, tarde o temprano van a tener elevaciones sostenidas de la presión arterial. Y de manera global, una clasificación general de la hipertensión la clasificamos en 2 grupos, grandes grupos: hipertensión primaria o esencial, que corresponde al 95% de todas las hipertensiones, e hipertensión secundaria, que nada más corresponde al 5%. ¿En qué se basa esta clasificación? En la causa de la hipertensión. Es
Desafortunadamente, como estoy poniendo en esta diapositiva, el 95% de la hipertensión es de manera primaria o esencial y que no sabemos como tal la causa de esta hipertensión. Sin embargo, intervienen, vamos a hablar de qué factores intervienen para la realización de esta hipertensión. Y cuando tenemos una hipertensión secundaria, sí hay una causa directa, hay un aspecto por lo regular anatómico que está condicionando que se presente, o fisiológico que se presente esta hipertensión en los pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la hipertensión primaria o esencial, que es la más frecuente en nuestro medio? Bueno, la edad, a mayor edad, es decir, inclusive la última actualización de este consenso se hizo en Estados Unidos en mayo de este año, pusieron como empezar a detectar cifras de hipertensión a partir de los 18 años. Antes pensábamos que la hipertensión era un padecimiento de gente adulta, de más de 40 años. Sin embargo, se sabe perfectamente actualmente que para hacer, se llaman detecciones tempranas, en los Estados Unidos se ha considerado la edad arriba de los 18 años como un factor de riesgo para iniciar la hipertensión, sobre todo si tienen factores de riesgo hereditarios, que padre, madre, abuelos, tíos, etcétera, los familiares de primer orden tengan presión elevada. Sin embargo, bueno, a mayor edad tenemos más riesgo de desarrollar hipertensión. Ahora, habíamos hablado en la plática previa del famoso síndrome metabólico, pues desafortunadamente el síndrome metabólico es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión y desglosamos entre estos factores uno de esos del síndrome metabólico, como es la obesidad. Mayor índice de masa corporal arriba de 30 nos conlleva a un riesgo de desarrollar hipertensión. La historia familiar también es muy importante. Pacientes que tienen la mayor parte padre, madre o algún familiar de primer orden, como les comentaba, tienen mucho riesgo de desarrollar la hipertensión arterial esencial. En relación a la raza, se ha estudiado que la raza de origen negra es la que más propensa tiene a desarrollar hipertensión en la actualidad, y es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión. También otro factor es la reducción del número de las unidades funcionales del riñón, que se llaman nefronas. Es decir, alguna enfermedad que tengan los pacientes en los riñones, como enfermedades que se llaman autoinmunes, que destruyen las nefronas por una relación de nuestras mismas defensas, destruyen esas nefronas, pues tienen tendencia esos pacientes a desarrollar hipertensión, o enfermedades como lupus o esclerodermia, algunas enfermedades de ese tipo inmunológico, o traumatismos que hayan sido sometidos a una nefrectomía por un traumatismo y se quedaron con un riñón. El riñón aumenta su producción de tamaño del riñón que queda, pero al disminuir el número de nefronas por ser 2 riñones y nada más quedarse con uno, tiene un riesgo de desarrollar los pacientes hipertensión. Algo que se ha estudiado muchísimo es la alta ingesta de sodio en la dieta. Más de 3 gramos de sodio al día aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, porque el sodio es uno de los electrolitos que mantenemos en la circulación de manera habitual. El subirlo aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión, debido a que los receptores que tenemos en el organismo, al detectar un aumento de sodio, nos incrementa el volumen a nivel cardiovascular y está en relación directa con el gasto del corazón, y por lo tanto va a aumentar la hipertensión, va a aumentar la presión arterial, perdón. Otro factor muy importante y que es de uso habitual en la mayor parte de las grandes ciudades, y no las grandes ciudades tampoco, a nivel general, es el excesivo consumo de alcohol. Se sabe perfectamente que el consumir más de 2 copas de licor, o sobre todo, por ejemplo, un ejemplo, vino, aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión, ya ni se diga de destilados también, en base a mililitros, más de 40 mililitros al día puede producir hipertensión. Entonces, dentro de estos ya estamos viendo algunas medidas que cuales debemos evitar,
pues para que tengamos o nos predisponga a tener hipertensión. Y algo que también está, pues es muy frecuente en nuestra población es la inactividad física, ¿no? El no realizar un ejercicio adecuado, como lo tocamos en la plática previa del síndrome metabólico, por lo menos 30 minutos todos los días, de lunes a domingo, y si no se puede de lunes a domingo, de lunes a viernes, pero mantenerlos de manera constante. Si no hacemos eso, nos puede dar un riesgo elevado de desarrollar hipertensión. Ahora, hay unas causas que contribuyen a que tengamos hipertensión, y dentro de estas hay, por ejemplo, medicamentos como las hormonas, el uso de hormonales orales, por ejemplo, como método anticonceptivo, aumentan el riesgo de desarrollar hipertensión. Algunos antiinflamatorios no esteroideos, como el paracetamol, el diclofenac, naproxeno, ibuprofeno, pueden producir hipertensión el estarlos tomando de manera crónica. Otro grupo de medicamentos como los antidepresivos, los medicamentos que utilizamos para la inflamación de manera generalizada, como son los esteroides, todos los que terminan en zona, dexametasona, metametasona, hidrocortisona, nos pueden contribuir a aumentar la presión arterial. Y algo muy importante y que usamos de manera muy común, sobre todo pues, cuando tenemos enfermedades como gripas o enfermedades virales de los senos paranasales, que son los descongestionantes como el tipo de la fenilefrina, estos que se venden muchas veces sin receta médica en las farmacias, el usarlos en la nariz nos puede condicionar inclusive llegar a desencadenar crisis hipertensivas. Entonces tengan mucho cuidado con el uso de estos medicamentos que están combinados habitualmente, terminan en frinas, norepinefrina, fenilefrina, que son descongestionantes, solamente tienen que ser realmente indicados en base a un historial de hipertensión que tengamos, de presión adecuadas, porque esto nos puede dar hipertensión. O hay otras drogas que son consideradas ilícitas, como las metanfetaminas y la cocaína. Es muy frecuente que los pacientes que usan este tipo, que llegan con una intoxicación aguda, pueden desarrollar hipertensión, sobre todo pues lo vemos en gente que utiliza estas sustancias. ¿Sí? ¿Alguien habla? Perdón. ¿No? Muy bien. No, todo en orden. Todo en orden, perfecto. Otro que contribuye a hipertensión es todos los pacientes que tienen una enfermedad primaria renal, es decir, ya sea que tengan insuficiencia renal aguda por una infección o una enfermedad inmunológica, o que tengan una enfermedad crónica, como precisamente la misma hipertensión puede producir enfermedad crónica, pues eso aumenta el riesgo de desarrollar más hipertensión. O, por ejemplo, la famosa la diabetes, que también vamos a hablar acerca de ella, pues eso también es de las enfermedades que nos puede producir lesión en el riñón y condicionar una enfermedad crónica, y esto nos va a condicionar una hipertensión. Ya para decirles unas causas específicas de hipertensión, como es la hipertensión secundaria, pues tenemos algunas que son menos frecuentes, como les comentaba, es el 5% de los pacientes hipertensos tienen una hipertensión secundaria, y dentro de estos los más frecuentes es la hipertensión renovascular. Es la más frecuente, digamos, la causa más frecuente que nosotros como médicos tenemos que investigar en pacientes que de repente tienen hipertensiones presiones muy elevadas, y sobre todo gente joven. En gente joven es debido a algo que se llama displasia de las arterias renales, es decir, las arterias renales disminuyen de tamaño, y al disminuir de tamaño el riego sanguíneo del riñón va a condicionar que el riñón aumente sustancias para poder tener una buena cantidad de sangre y poder vivir el mismo riñón, y eso va a condicionar que se suba la presión arterial. Y en el caso de la gente del adulto mayor, tenemos un problema de aterosclerosis, es decir, que hay una placa
que una placa dentro de la arteria renal y esto disminuye su riego sanguíneo del riñón y condicione una hipertensión. Entonces esas son las causas más frecuentes tanto en el joven como en el adulto de una hipertensión renovascular. Pero hay otra enfermedad muy importante y que muchas veces pues pasamos desapercibido que nos causa una hipertensión secundaria y es la apnea obstructiva del sueño. Es una enfermedad, créanme, muy frecuente, pero que muy pocas veces pues hacemos el diagnóstico porque pues en la apnea obstructiva del sueño los pacientes tienen una apnea, es decir, no respiran durante el sueño, pero esto viene predecido de un ronquido, precedido de un ronquido al estar dormidos. ¿Quién no ronca? Pues creo que la mayoría de nosotros roncamos, ¿no? Yo les comparto esto. Yo tengo apnea obstructiva del sueño. Vean, mi característica física soy muy delgado. Mi índice de masa corporal está normal. Desafortunadamente tengo un proceso anatómico ahí que hace que se me obstruye el sueño se me obstruye la respiración durante el sueño y esto me condiciona un síndrome de apnea del sueño. Actualmente uso una máscara con un dispositivo que se llama CPAP para poder dormir bien y no roncar y no tener una apnea. Afortunadamente nunca hice hipertensión porque me di a tiempo, fue tiempo el diagnóstico, pero es algo que pasamos desapercibidos muchas veces en los pacientes. Esto es más frecuente en pacientes que tienen obesidad y nos va a indicar muchas veces tenemos que hacer el escrutinio para ver si estos pacientes pueden tener una apnea obstructiva del sueño, que es muy frecuente y que es una causa de hipertensión. Controlándose la apnea se controla la hipertensión. Hay otras enfermedades que son muy poco frecuentes, como que pongo ahí, que es el feocromocitoma. Es un tumor que viene de la glándula suprarrenal, que se caracteriza por dar hormonas en la circulación sanguínea y esas hormonas van a producir la hipertensión. Son hipertensiones muy elevadas. Detectamos a los pacientes que vienen con una hipertensión de 200 sobre 120 y de repente no se controlan con nada, pues tenemos que hacer el screening para descartar que no haya un tumor en las glándulas suprarrenales. Otra enfermedad que puede producir hipertensión es el síndrome de Cushing. Puede ser ya sea por un tumor primario de la glándula suprarrenal o el más frecuente, que es por el uso de esteroides, como habíamos visto en la diapositiva previa. El uso de esteroides nos puede producir hipertensión. Hay otras enfermedades endocrinas, sobre todo todos los que producen hormonas que nos pueden producir hipertensión, como el hipertiroidismo y algunos aspectos anatómicos de disminución de la luz de la aorta, que se llama coartación de la aorta, y que por estar disminuido el tamaño de la aorta de una manera genética en algunos casos puede producir hipertensión. Esas son las causas de manera general que nos da una hipertensión. Ahora, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es cómo debemos de tomarnos la presión arterial. Para empezar, la presión arterial se tiene que tomar en estado de reposo. En estado de reposo, como vemos ahí en la diapositiva, sentados, con el brazo extendido. El equipo que utilicemos para la toma de la presión tiene que estar más o menos al mismo nivel del abdomen y punta del corazón, que es lo ideal. ¿Con qué finalidad? Para que no tengamos un error en la toma de la presión. Ahora, los equipos actualmente de toma de presión son muy frecuentes, los encontramos en diferentes centros comerciales, farmacias. ¿Y cuál es el mejor? Pues actualmente ya cualquiera de los que pueden conseguir en las farmacias son adecuados. Simplemente hay que hacer algunas aseveraciones en relación a cada uno de ellos. Obviamente la mayoría son digitales, la mayoría son inclusive también de muñeca y sí son de alguna otra manera exactos.
obviamente nunca se va a comparar con el método tradicional, que es el uso de un manómetro de mercurio, el cual creo que en algunos consultorios los pueden todavía ver, son prácticamente ya reliquias, porque actualmente usamos la mayoría digitales. Sin embargo, digamos que esos son, digamos que los más exactos, pero el problema es que depende del operador. ¿Por qué? Porque el operador es el que tiene que determinar el momento que escuche el ruido. Son una serie de ruidos, no es nada más un ruido, sino es una serie de ruidos que nosotros detectamos al momento de que detectamos la presión que se mide. Al detectarla, es un ruido que tenemos que acostumbrarnos y tener práctica para poderlo detectar. Y el último ruido que también nos va a dar la última medición de la presión, y el primer ruido, la primera presión. Por eso les decía yo que depende del operador, y si uno no aprende adecuadamente a detectarlo, pues es muy difícil que tengamos falsos positivos o falsos negativos de la detección de la hipertensión. Por eso, los digitales actualmente, cualquiera pueden utilizar. Lo que vemos en la diapositiva es uno que tiene que es más grande, que no es tan manual como los de muñeca, y que ese es el que habitualmente nos da una adecuado determinación de la presión arterial. Entonces, el paciente tiene que estar por lo menos en reposo, con una postura sentado, erguido, no debe de haber ingerido alcohol, cafeína o algún medicamento que pueda producir alteración de la presión, que tiene que tomar por lo menos en un ambiente relajado, es lo ideal, y por lo menos 3 a 5 minutos relajado previo a la toma de la presión arterial, y no hacer más de 3 tomas durante un minuto, porque eso conlleva a tener alteraciones en la hipertensión. Ahora, ¿en qué brazo es lo ideal? Bueno, depende de si eres diestro o usas la mano izquierda. ¿Por qué? Porque el que uses una mano con más frecuente tienes un poco de más tono muscular en ella, y a la vez tono arterial. Entonces va a ser más fidedigno en el que uses con más frecuencia al que uses con menos frecuencia. Y inclusive debe de haber una diferencia no más allá de 5 milímetros de mercurio entre uno y otro. Por lo tanto, tomaremos en cuenta el uso del brazo, donde usamos con mayor frecuencia. Entonces, el esquema lo ven ustedes ahí. Esa es la manera ideal que debemos de tomar la presión arterial, y lo ideal es siempre llevar un récord o llevar un diario de la presión. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si no llevamos un diario de la presión, no podemos determinar muchas veces como médicos si realmente o es una hipertensión de bata blanca, o es una hipertensión enmascarada, o tiene ya una hipertensión diagnosticada para nosotros. ¿Sí? ¿Alguien habla? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? No, ok, muy bien. Algo que es muy importante que debemos de saber es que es considerado la hipertensión el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque no pueden haber síntomas. Podemos tener 140/90, es decir, una hipertensión estadio 2, como lo hemos visto, y no tener ningún síntoma. Inclusive vemos en la consulta algunos pacientes que llevan 200, 100 de presión arterial y no tienen ningún síntoma. Entonces, se ha considerado así el enemigo silencioso, porque aún sigue siendo la hipertensión desde que yo era estudiante de medicina en los 90s hasta actualmente, en el 2021, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces, desde entonces se le ha considerado el enemigo silencioso, y sigue siendo el enemigo silencioso porque pueden tener síntomas muy, muy escasos o ninguno. Y eso es desafortunadamente por lo tal, el consenso que se hizo, la revisión que se hizo en mayo de este año en Estados Unidos, consideró que a partir de los 18 años, todo adulto se tiene que tomar la presión arterial, y si en un momento dado está normal a esa edad,
cada 3 años se tiene que hacer la detección de la presión arterial. En caso de que un paciente tenga, por ejemplo, si sabemos que lo normal es entre menor de 120-80, pero ya tiene entre 120 y 129 y 131 y empezamos a pensar que puede estar en una elevación arterial, bueno, hay métodos para los cuales podemos llegarles a mandar a los pacientes, que se llama el mapeo, que es el mapeo ambulatorio de la presión arterial durante 24 horas, en donde pues, se le coloca al paciente un brazalete, se le coloca un decodificador, que va a cargar durante las 4 horas y él va a tomar la presión durante todo el día a diferentes intervalos, ya sea cada hora, cada media hora, dependiendo de cómo se programa, habitualmente son cada hora, y durante la mañana, la tarde, la noche, las comidas, los postpandrios, etcétera, el sueño, y se saca en base al resultado de 24 horas, podemos determinar en aquellos pacientes que estamos entre si son hipertensos o no son hipertensos, podemos determinar qué pacientes son hipertensos, aunque a veces las presiones estén en el borderline, ¿no? En la zona donde no sabemos si es hipertenso o no lo es, ¿ok? Que solamente se llama presión elevada y por lo tanto nos va a dar una pauta para su tratamiento. Pero en caso de que se presenten síntomas, ¿cuáles van a ser los que muchas veces se presentan? Bueno, pues, por ejemplo, el vértigo o mareo, puede presentar también taquicardias que se manifiestan con pulsaciones en el pecho, cuello, oídos, inclusive puede haber zumbidos de oído o zonas en los ojos, pueden sentir como flachazos, la sensación de flachazos que se llaman fosfenos. Puede haber también mucha fatiga, mucho cansancio, muchas dificultad inclusive para respirar cuando ya tenemos una hipertensión muy elevada y puede haber lo que les comentaba, eso de problemas en la visión, que les cita el término médico, se llaman fosfenos. Es, digamos que son uno de los síntomas más frecuentes que podemos presentar y sobre todo uno que es muy habitual que lo vemos es el dolor de cabeza, la cefalea. Siempre que tenemos un dolor de cabeza de reciente inicio, un dolor que no se había manifestado, que no es considerado tipo migraña o tipo habitual que nos da, pues bueno, que se presenta con frecuencia, tenemos que estar obligados a detectar si tenemos hipertensión, más los factores que hemos hablado que tengan los pacientes. Ahora, ¿qué va a pasar si esa hipertensión la mantenemos sin tratamiento? ¿Por qué? Porque muchos pacientes dicen, bueno, usted me dijo que tengo hipertensión porque tengo 160/90, pero yo me siento bien y yo no voy a tomar ningún medicamento. Muchos pacientes te lo dicen así y así son, no lo hacen. Bueno, pues tenemos que explicarles pues, que desafortunadamente, pues les vuelvo a decir, la primera causa de muerte a nivel mundial son enfermedades cardiovasculares y esto es en base al daño que produce la hipertensión. Y así tenemos varios órganos los cuales presentan estos daños. ¿Y cuáles son? Pues el cerebro. ¿Y cuáles son los órganos que más nos pueden o qué nos causa en el cerebro la hipertensión? Pues a nivel de las arterias del cerebro nos puede producir los famosos eventos vasculares cerebrales que se manifiestan ya sea como una hemorragia cerebral o como un infarto cerebral. Infarto cerebral también se llama isquemia o eventos transitorios, es decir, que de repente dejan de mover una parte del cuerpo y la recuperan en menos de una hora, ya se recupera la movilidad, pues se le llama isquemia cerebral transitoria y que no tenga ningún, decimos nosotros, déficit neurológico, es decir, que no quede con pérdida de la movilidad del cuerpo, por lo regular son de la mitad del cuerpo. Eso consideramos un evento vascular cerebral y es una de las causas muy frecuentes de daño que produce la hipertensión. Obviamente, pues cuando tenemos pacientes que nos llegan así, con el factor de riesgo que es la hipertensión, pues lo primero que hay que hacer una tomografía de cráneo y posteriormente una resonancia magnética para definir si se ve una zona de infarto en el cerebro. A nivel del corazón, el corazón
de tanta presión que tiene la primera arteria grande, que es la arteria aorta, junto con las arterias que nacen, la primera tipo de arterias que nacen de esta arteria grande, que se llama la aorta, son las arterias coronarias, y producen que el corazón se sobreesfuerce para vencer esa presión que hay en la arteria aorta. ¿Y qué va a pasar? Pues el corazón va a crecer, y a esto le llamamos hipertrofia ventricular izquierda, que es de donde emerge esta arteria grande que se llama la arteria aorta. Esto lo podemos detectar a través de un ultrasonido cardíaco, que es un ecocardiograma, o de un electrocardiograma. Pero el producir aumento del tamaño del corazón nos va a condicionar que tengamos un proceso en vías de desarrollarse, como es una insuficiencia cardíaca. A nivel de los riñones, nos puede producir una insuficiencia de los riñones o una enfermedad renal, y esto es debido a que los riñones se dañan. El constante aumento de la presión arterial hace que se dañen las mismas unidades funcionales que se llaman nefronas, y esto va a condicionar una insuficiencia renal a largo plazo. Esto lo podemos detectar a través de estudios como es la depuración de la creatinina en la orina de 24 horas, que se recolecta durante todo un día, o con el uso de indicar estudios de sangre, de creatinina y urea, y un examen de orina. Nos damos cuenta que estos pacientes pueden presentar un daño renal. Es muy frecuente comentarles que estos, digamos, entre más tiempo pasemos con una presión sin tratarse, o una presión mal controlada, pues el riesgo de desarrollar estos padecimientos más o menos se aproximan entre unos 10 y 15 años de tener la hipertensión y no controlarse. A nivel de las arterias, pues las arterias más dañadas que se presentan durante la hipertensión es las arterias carótidas que tenemos en el cuello, la aorta que comentaba que emerge del corazón, y las arterias de las extremidades inferiores. También es muy frecuente que los pacientes presenten algo que se llama isquemia de extremidades, es decir, se tapan las arterias, los dedos se pueden llegar a poner como morados, o inclusive se pueden poner negros, a lo que nosotros llamamos necrosis, y terminar en amputaciones. Y digo, son complicaciones que desafortunadamente vemos día a día en hospitales, en la consulta. Entonces es sorprendente cómo ese enemigo silencioso nos puede dar tantos daños en diferentes órganos. Otros órganos que son muy frecuentes afectados son los ojos. Nos puede dar un proceso de retinopatía, es decir, desprendimientos de retina, o que la retina, que es la parte del ojo donde nosotros procesamos las imágenes, pues se dañe, y por lo tanto tengamos alteración en la visión, haya hemorragias, se inflame la zona de donde emerge el nervio óptico, que se llama papiledema, y todo esto lo podemos ver a través de un fondo de ojo. Por eso, prácticamente dentro de las medidas que nos tenemos que hacer los médicos cuando nos llega un paciente con hipertensión de nuevo, o que le hacemos el diagnóstico de hipertensión, o que ya lo tenían, pues es checar este tipo de órganos no estén ya con algún daño. Por lo tanto, la mayoría de los estudios que he mencionado son los que hacemos para llevarles una vigilancia, y habitualmente se hacen entre cada 6 meses a 12 meses, para que llevemos un adecuado control de esto. ¿Va? Aquí tenemos un esquema en donde vemos pues todas las complicaciones que tenemos. Vemos la parte de una arteria, vemos cómo está disminuida el calibre, vemos que se ve la mitad amarilla, y esa mitad amarilla es que está obstruida, y esa obstrucción es debido a la hipertensión y a otros factores. Y otra vez, aunque suene repetitivo, pero el síndrome metabólico, la hipertensión, la diabetes, los ácidos grasos elevados en la sangre, todo esto contribuye a que aumente más el riesgo de desarrollar todas estas lesiones, tanto
en el cerebro, como eventos vasculares cerebrales, en las arterias carótidas, donde se puede desprender una placa de ateroma, se llama, de obstrucción, e irse a tapar una arteria principal en el cerebro y condicionar las famosas embolias. A nivel del corazón, las arterias que se pueden lesionar por la hipertensión y por todo lo que es el síndrome metabólico son las arterias coronarias, y esto desencadenarnos también un infarto del miocardio. A nivel de los riñones, nuevamente vemos ahí la lesión de los riñones, la falla de los riñones, y a nivel de las arterias, el bloqueo de esas arterias por la misma hipertensión y por la aterosclerosis acelerada que se presentan al estar cifras elevadas de hipertensión en las venas, en las arterias, hacen un proceso de inflamación dentro de la arteria, y esta inflamación produce que haya cúmulos de algunas células, de algunas sustancias hemáticas como son las plaquetas, y condicionar un trombo, es decir, una obstrucción, y esto va a producir pues enfermedades como una insuficiencia arterial aguda que puede requerir inclusive en algunos casos de acabar en una amputación. De estas complicaciones ya hemos hablado algo en las previas diapositivas, pues nada más recalcarle, puede haber crecimiento del ventrículo, esto condicionar una falla en el corazón, y los pacientes manifiestan inflamación de las extremidades, que decimos que es edema, tienen dificultad para respirar al momento de realizar una actividad, caminar, subir escaleras, tienen dificultad para respirar, lo que llamamos disnea de pequeños esfuerzos. Puede haber eventos vasculares, ya sean a través de isquemia, es decir, las famosas embolias, que se tapa una arteria del cerebro, o que esas arterias que ya no soportan tanta presión alta se revienten y condicionen una hemorragia intracerebral. Otras enfermedades, complicaciones, pues es la enfermedad isquémica cardíaca, que se manifiesta a través de una angina o un infarto al corazón, y la enfermedad renal crónica. Como vemos, pues desafortunadamente las complicaciones de la hipertensión son severas, por lo tanto es muy importante que acudan ustedes a una revisión médica, por lo menos anual, hacer un chequeo completo para que, y dentro de ello, todos los médicos sabemos que tenemos que hacer una detección de hipertensión. Hay un concepto que es muy importante manejarlo, que es la emergencia hipertensiva. ¿Por qué es importante? Porque, como les estaba comentando en la charla, hay pacientes que llegan a presentar hipertensiones muy, muy elevadas, 200, 120, y andan asintomáticos. Y inclusive muchos colegas, al ver una hipertensión así, empiezan un tratamiento en ese momento de la hipertensión y quieren bajarle la presión en el consultorio, inclusive vamos a hospitalizarlos para manejo. Obviamente, si el paciente es de nuevo y no lo conocemos y no es nuestro paciente que acude a la consulta habitual, pues bueno, tal vez sería una indicación de hospitalizarlo y hacer estudios rápidos para ver cuál es el daño que ha tenido debido a estas cifras tan elevadas. Sin embargo, en pacientes que están asintomáticos y que no tienen algo que se llama daño a órgano blanco, es decir, todo lo previo que hemos dicho, no tenemos que bajar la presión de manera inmediata. La presión se tiene que bajar en esos pacientes que está muy elevada y que están asintomáticos, se tiene que bajar en las siguientes 24 horas, 24 a 48 horas. Es decir, se inicia tratamiento, le decimos que nos indique cómo va su presión arterial durante las siguientes 24 a 48 horas, y si vemos que empieza a disminuir con el manejo que estamos dando, pues es más que suficiente y podemos estar tranquilos y no es necesario pues alarmarnos porque tenga esa presión. Sin embargo, si ese paciente presenta ya sea una emergencia, es decir, esa presión está muy elevada y tiene síntomas, como cuáles, como una hipertensión maligna que la detectamos en el fondo de ojo,
nivel ocular, que se va a manifestar muchas veces por disminución de la agudeza visual, o tienen desorientación, los ven, todos tienen un lenguaje coherente, y el paciente le detectamos una presión muy elevada, eso llamamos que tiene un proceso que se llama encefalopatía hipertensiva, y eso sí es una emergencia, eso sí tenemos que disminuir la presión, pero también tenemos parámetros, no podemos bajar la presión de golpe, tenemos que bajar más o menos entre el 20 y el 30% de las cifras tensionales que tenemos para que no descompensemos a los pacientes. Muchos colegas utilizaban, o todavía lo vemos a veces, que utilizan gotitas debajo de la lengua, y bueno, desafortunadamente esto ya no se utiliza desde 1997. Sin embargo, en algunos centros hospitalarios privados y no privados se sigue utilizando. El riesgo de utilizar gotas de un medicamento que se llama nifedipino, que es muy frecuente encontrarlo, puedes llegar a producir una baja de presión tan fuerte que puede producir algo que se llama síncope, es decir, pérdida transitoria de la conciencia por bajar tan abruptamente la presión, o inclusive disminución de la circulación del corazón, que se puede manifestar en una angina o en una isquemia, que muchos le conocen como preinfarto, y condicionar un problema serio en el corazón. Entonces, pues es muy importante que ustedes sepan este concepto cuando, sí, ok, tengo la presión elevada, pero no tengo ningún síntoma, no dejé de mover una parte de mi cuerpo, no estoy hablando incoherente, no estoy como adormilado, no tengo alteraciones en la visión. Bueno, con calma podemos darnos el tiempo entre 24 y 48 horas para bajar esa presión. Sin embargo, cuando tienen daño a órgano blanco, es decir, tienen todos estos síntomas que he comentado, sí es prioritario bajar la presión de manera inmediata, pero solamente en máximo un 30% de esta presión, y en las siguientes 24 horas ajustar para que vaya disminuyendo la presión. Aquí les pongo una imagen de cómo se vería una hipertensión maligna al realizar un fondo de ojo. Lo que ven como amarillo es en el centro, esa es la papila, y alrededor tiene un halo negro, eso es el edema de la papila, donde emerge el nervio óptico. Lo que ven como amarillito, esos se llaman exudados algodonosos, esos son, se está inflamando esa zona del ojo, y eso es por la hipertensión. Vemos también como las arterias que se ven de color rojo se ven como tortuosas, y esas son por tanta presión que presenta. Entonces esto, cuando revisamos un paciente y llega con una hipertensión muy elevada y revisamos el fondo de ojo y vemos estos hallazgos, es imperativo, es necesario bajar la presión en ese momento, ¿va? Ahora bien, el tratamiento para la hipertensión, ¿cuál va a ser? Bueno, hay medicamentos, y aquí se los estoy poniendo, pero lejos de hablarles del mecanismo de acción y de cuáles son los mejores medicamentos que tenemos que usar para la hipertensión, lo más importante es las medidas preventivas, las medidas que ya hemos hablado, por ejemplo, en el síndrome metabólico, y que son las que nos van a determinar que la presión no se nos eleve en demasía. ¿Cuáles son? Pues nuevamente, realizar el ejercicio, dejar de fumar, porque el fumar aumenta el riesgo de desarrollar más hipertensión y aumenta el riesgo de desarrollar aterosclerosis. ¿Esto qué significa? Que las arterias se llenan de tanto de colesterol, de plaquetas, de un trombo, es decir, se tapan, y eso condicionar ya sea la insuficiencia arterial aguda de las extremidades, o lo más grave, un infarto del corazón. Disminuir el consumo de alcohol, de las bebidas alcohólicas. ¿Cuánto se determina la Sociedad Americana del Corazón que puedes tomar al día? Pues una cerveza
de 325 miligramos como máximo, 2 copas de vino, máximo en el caso voy a hablar de dos copas de vino habitual que tienen 15 grados de Gay-Luz de alcohol. En mujeres siempre tienen más propensión a la hipertensión, por eso se recomienda que nada más sea una copa de vino al día en el caso de ellas, una cerveza igual. Hay que disminuir el peso, como en el síndrome metabólico, por cada kilo que vayas disminuyendo, puedes disminuir de 1 a 2 milímetros de mercurio la presión arterial. La alimentación, la dieta es muy importante. Por ejemplo, el disminuir el consumo de sal, menos de 2 gramos al día de sal nos va a disminuir la presión inclusive hasta de 5 a 10 milímetros de mercurio. Nuevamente, la dieta que muchos han estudiado y que la vimos en la plática pasada, que es la dieta mediterránea y sus modificaciones en base a cada región del mundo, pues es lo más importante para tener una disminución de la presión arterial. Está bien establecido que una dieta rica en verduras de hoja verde, en evitar carnes rojas y consumir más carne de pescado, sobre todo de aleta azul y todos los alimentos de grano, pues puede disminuir la presión entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, si hiciéramos todas estas actividades preventivas, pues yo creo que no tendríamos por qué el uso de medicamentos. Ya solamente serían casos específicos o sería inclusive no tendríamos que combinar tantos medicamentos, porque desafortunadamente en la práctica diaria, pues a veces nos vemos obligados no nada más tener 1 o 2 medicamentos para la hipertensión, hasta 4 o 5 medicamentos y factores predisponentes para la hipertensión ahí siguen. Y no impactamos, no vamos a tener, de nada sirve el uso de los antihipertensivos de última generación si no modificamos los factores que nos están predisponiendo a la hipertensión. La alimentación cardiosaludable, bueno, pues como les comentaba, reducir la sal, evitar salsas de soya, comidas rápidas, embutidos, y los cereales con alto contenido de sal no nos ayudan en nada y incrementan el riesgo de hipertensión. Gracias, Marinela, como les comentaba, frutas y tales y verduras, granos enteros, reducir las comidas altas en azúcares también va a impactar no nada más en la hipertensión arterial, también en la diabetes, que vamos a ver más al rato, y en el síndrome cardiometabólico o síndrome metabólico. El moderado consumo de café, té verde o negro, el jugo de toronja está bien estudiado que disminuye bien la hipertensión. La cocoa, inclusive el jugo de betabel también disminuye la hipertensión. Y el consumir, les decía yo, el alcohol de manera moderado, 1 copa al día para las mujeres, 2 copas al día para el hombre. Y en el caso de los concentrados como destilados, en los cuales los que están a la concentración al 100% del destilado, máximo son 40 mililitros al día. En los que están al 70%, puede ser hasta el 60 mililitros al día. Entonces, estamos hablando de una copa, ¿no? Si acaso un caballito, si queremos decir, ahí vamos a el mezcalito o el tequila, que habitualmente, bueno, en gran parte del país se utiliza. Y, bueno, se ha considerado una dieta especial para el hipertenso, que es prácticamente la que hemos estado hablando tanto para el síndrome metabólico, pero que le pusieron en los Estados Unidos como dieta DASH, la dieta para la prevención y el control de la hipertensión, así es por las siglas en inglés. Y pues bueno, prácticamente ahí vemos las porciones que recomiendan, pero
la mayor parte de lo que hemos dicho o le hemos hablado en la plática previa es muy relacionado a esta dieta ya establecida para disminuir la hipertensión arterial. Pues bueno, esto es parte de la hipertensión arterial. Pasaremos nuevamente a el siguiente tema, que es diabetes mellitus. Si hay alguna duda, alguna pregunta, o las dejamos para el final de la plática, con todo gusto. Ustedes díganme. Yo creo que es correcto al final, doctor. Muy bien, ok. Gracias. Perfecto, entonces, sí, muy bien. Bueno, diabetes mellitus, bueno, empezamos con su clasificación. Hay, digamos, 4 grandes grupos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, que es del embarazo, y otros tipos específicos que son más relacionados a aspectos genéticos, que se consideran, que se llaman MODY o fibrosis quística. Por ejemplo, cuando el páncreas tiene un proceso quístico, condiciona que no tenga la posibilidad de producir insulina, y por lo tanto es una enfermedad específica que va a irse acompañada de diabetes desde el nacimiento, y algunos medicamentos que pueden llegar a producir diabetes por disminución en la producción de la insulina, como algunos medicamentos que se utilizan para antirretrovirales, como para el VIH, o algunos medicamentos que utilizan para infecciones virales de varicela, pueden llegar a producir también de manera transitoria alteración en la insulina, en la producción de la insulina, y producir diabetes de manera transitoria. Los dos tipos más frecuentes de diabetes son la tipo 1 y la tipo 2. Antes se le daba el nombre de diabetes tipo 1 juvenil, porque se ve que se presenta en edad temprana, niños, jóvenes, menores de 20 años, y la diabetes tipo 2, que se presentaba y que se consideraba pues que del adulto, y que era por lo regular mayores de 30 años. Sin embargo, esto ha cambiado. Prácticamente la diabetes tipo 2, aunado al síndrome metabólico, discúlpenme que vuelva a repetir con esto, pero todos estos factores lo vemos cada vez en gente más joven. Entonces, a veces vemos una diabetes tipo 2 en gente tan joven de 18, 20 años, pero que tienen las otras características: obesidad, hipertensión y dislipidemia. ¿Qué síntomas nos va a producir la diabetes? La mayoría creo que tenemos una idea qué síntomas nos va a producir la diabetes. Pues los principales son las famosas P que decimos en la medicina. Polifagia, es decir, el paciente incrementa mucho la capacidad de querer comer, debido a que, pues, independientemente que coma, no se está administrando adecuadamente sus sustratos, que son los hidratos de carbono, los carbohidratos. Poliuria, orinan demasiado. ¿Por qué? Porque es tanta la carga de azúcar en el torrente sanguíneo que el riñón utiliza un método para sacar lo más que pueda el azúcar de la sangre, y es a través de aumentar la orina. Polidipsia, porque al aumentar la producción de orina, pues produce sed. Y la pérdida de peso, ¿por qué? Porque el sustrato fundamental que tenemos para vivir, para realizar nuestras actividades, es la glucosa, que todo va en relación a la glucosa. Si la glucosa no se utiliza de manera adecuada, el organismo empieza a tratar de sacar energía de otras fuentes. ¿Y cuáles son? El músculo y la grasa. Por eso los pacientes, cuando tienen una elevación del azúcar y que no la pueden utilizar adecuadamente en el organismo, se empiezan a consumir y empiezan a bajar de peso. Entonces es uno de los criterios de la diabetes mellitus. Todo esto está en relación a que la diabetes es una deficiencia relativa o absoluta de insulina. ¿A qué me refiero con relativa? Relativa significa que tenemos adecuada insulina en la sangre, pero no se utiliza. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se conoce como resistencia a la insulina. Es decir, tenemos la insulina, sin embargo la insulina no se utiliza adecuadamente, no puede entrar, no se puede procesar en las células,
y esto se llama resistencia a la insulina y por eso se llama una deficiencia relativa, porque sí la tenemos, pero no funciona. Y la absoluta de insulina es cuando, por ejemplo, en la diabetes tipo 1 hay una destrucción inmunológica, nuestros mismos organismos, nuestras mismas células, los anticuerpos, los linfocitos destruyen las células beta que producen la insulina en el páncreas y esto nos va a dar una deficiencia absoluta de insulina, no va a haber células pancreáticas para producir insulina y nos va a condicionar una diabetes. En el caso de la diabetes tipo 2, el déficit es progresivo de secreción de insulina, al inicio es muy, el páncreas entra en una sobreproducción de insulina para las altas demandas que el organismo requiere, sin embargo, poco a poco esto se va disminuyendo, se va mermando hasta condicionar una deficiencia de pasar a relativa a prácticamente absoluta y se acompaña de resistencia a la insulina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Aparte de la sintomatología, bueno, hay criterios bien establecidos y estos son los siguientes. Utilizamos pruebas sanguíneas, pruebas que se usan en la sangre, y una de ellas es la hemoglobina glucosilada, que su abreviación es HbA1c, y esta es un porcentaje de la hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos. Esto nos da una idea que en 120 días, que es el tiempo que viven los eritrocitos en nuestro organismo, están sometidos a las concentraciones de glucosa y la glucosa se une a esta hemoglobina y tiene que ser menor de 6.5 porcentual. Si es mayor a 6.5 porcentual, es un diagnóstico de diabetes. Es decir, esto es una herramienta muy, muy adecuada porque nos dice 3 meses previos cómo estaba la glucosa en sangre. Otra es la glucosa basal en ayunas, tiene que ser en ayuno por lo menos de 6 horas y que no haya habido una carga elevada de azúcares, alimentos con alto contenido en azúcar. Si es igual o mayor a 120 miligramos por decilitro, es el diagnóstico de diabetes, aunado a la sintomatología que hemos dicho previamente. Otro criterio diagnóstico es la prueba de la tolerancia a la glucosa. Se les da 50 gramos de glucosa en el laboratorio, en un vaso se toma y a las 2 horas se determina la glucosa. La glucosa a las 2 horas debe de estar dentro de la normalidad, que es menos de 100 miligramos por decilitro. Si está en mayor de 200, es un diagnóstico de diabetes. En el caso también de una glucosa que se hace una dieta normal y se toma a las 2 horas y está arriba de 200 miligramos de decilitro, es diagnóstico de diabetes. Y cuando tenemos síntomas que habíamos comentado y se hace una glucosa al azar a cualquier hora del día y está mayor de 200 miligramos por decilitro, se hace el diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, hablamos de glucosa normal entre 80 a 100, un concepto que se llama alteración o intolerancia a los azúcares entre 100 y 125, y después de 126 hablamos de diabetes con las especificaciones que les acabo de comentar. ¿En quiénes se deben realizar las pruebas diagnósticas? En todos los adultos, a cualquier edad que tengan sobrepeso, un índice de masa corporal arriba de 25, ya tenemos que hacer un estudio de screening para detectar diabetes. Mujeres con sobrepeso o obesidad que planean un embarazo para detectar precisamente la diabetes gestacional que se presenta durante el embarazo. Para todas las personas arriba de los 45 años, conforme pasa el tiempo, los órganos, al igual que nosotros, vamos envejeciendo. Y esto condiciona que el páncreas, después de los 45 años, su producción, su capacidad de producir insulina disminuye. Y por lo tanto tenemos que hacer estas detecciones a esta edad. Y si la prueba
es normal pues, repetir el estudio en los siguientes 3 años, muy parecido a la hipertensión que les comentaba, que iniciar de los 18 años y posteriormente a los 3 años o antes si hubiera algún síntoma. Entonces, como ven, son medidas preventivas y si nosotros tenemos alguno de estos factores, también influye mucho el aspecto de la herencia genética. Igual, nuevamente, vemos diabetes en padres, en madres, en un familiar cercano, pues es muy, muy frecuente que también podamos tener esta enfermedad. Hipertensión y diabetes prácticamente van de la mano, obesidad también, y la dislipidemia también, lo cual nos condiciona que sea el famoso síndrome metabólico, algo muy frecuente que tenemos en la población actual y en nuestro país y en el mundo. El concepto de prediabetes, cuando se ve que les estaba yo comentando, la glucosa entre 100 y 125 miligramos por decilitro, se considera que es un estado de prediabetes, también se ha considerado, se ha llamado como intolerancia a los carbohidratos. Se tiene que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa cuando vemos niveles entre 140 miligramos por decilitro y 99. Hay que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa para ver si no ya tenemos un padecimiento de diabetes con la prueba que les comentaba previamente. Y bueno, el tener la hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4, pues nos habla de que ese estado es un estado de prediabetes, y ahí es donde tenemos que intervenir con todo lo que hemos hablado del síndrome metabólico, y las medidas preventivas de la hipertensión son también importantes para la diabetes. El tratamiento de la diabetes, control de peso, la dieta baja. Aquí se agrega parte de la dieta famosa mediterránea o la dieta DASH, que es muy parecida. Se tiene que bajar los hidratos de carbono, los carbohidratos, es decir, baja en calorías. Se tiene que ajustar en base al peso, a la estatura. Esto ya los nutriólogos tienen ya unas tablas bien establecidas para el uso de las kilocalorías en los pacientes. Desafortunadamente, al reducir las kilocalorías, pues se reduce también las porciones de las comidas, y esto muchas veces tiene un impacto porque pues, los mismos pacientes nos refieren que no se llenan, y al no llenarse, pues muchas veces pues, desafortunadamente y quitar toda la dieta que desafortunadamente es no saludable, pues muchos pacientes no hacen esta indicación, que es una de las más importantes, porque si disminuimos el aporte de kilocalorías, vamos a poder controlar la glucosa en la sangre. Sin embargo, pues volvemos a decir, como les comentaba yo, la hipertensión. O sea, si no hacemos las medidas, tenemos que algunos medicamentos, que actualmente hay muchos para tratar la diabetes mellitus, pero que inclusive algunos semanales y que son muy, muy caros, pues no van a ayudar en prácticamente muy poco van a ayudar si no llegamos a las medidas. El ejercicio nuevamente es muy importante, porque esto hace que disminuyamos la resistencia a la insulina a través del ejercicio, y los medicamentos específicos que prácticamente le digo redes de insulinas, infinidad de insulinas también, o llamados también hipoglucemiantes orales, que se distribuyen en diferentes subgrupos que bueno, no viene a mi punto de vista en estos momentos hablar de ellos, porque es un tema aparte. Es muy apasionante ese tema de los medicamentos para la diabetes, pero que, vuelvo a repetir, si no hacemos las medidas preventivas, de nada van a servir para el control de la diabetes. Recordar, por favor, los factores de riesgo cardiovasculares, que estos tenemos que tener, porque sabemos que la principal causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular, y estos son el tabaquismo, quitarlo, la diabetes, un adecuado control de la glucosa. ¿Cuál es la glucosa ideal? Pues
la normal, el 100, y hay unos pacientes que dicen, no, es que yo siempre he estado en 300 miligramos, doctor, y me la bajó a 150 y ya me siento mal. Es a veces muy contradictorio que nos comenten esos comentarios, pero sí son reales, son reales. Desafortunadamente, lo ideal es que la glucosa esté abajo de 126 miligramos, y para que evitemos tener todas las complicaciones que son prácticamente las mismas de la hipertensión. Y aunado a la hipertensión, pues hay una sinergia y esto nos va a condicionar mayor deterioro funcional de los pacientes. Vemos otro factor, la hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico, el no tener actividad física y las grasas elevadas, las dislipidemias. Pues tenemos todos estos factores, pues tenemos mucho riesgo de un evento cardiovascular. Bueno, esto es todo lo que hay alrededor de la diabetes, cuando hay una resistencia a la insulina. La obesidad por sí misma nos produce resistencia a la insulina, conlleva el síndrome metabólico y esto nos va a dar la hipertensión arterial y es un círculo vicioso, lo cual mantener todas esas enfermedades de las que hemos hablado en estas dos charlas, pues nos va a producir todas las complicaciones que ya hemos hablado. Esto nada más para recordarles lo que pasa en una arteria, en un corte transversal, qué pasa, cómo se obstruye, y recordar que la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, llevamos a cabo todas las medidas que hemos comentado. Y 6 consejos sencillos para prevenir la enfermedad coronaria: no fumar, comer frutas, comer de una forma saludable, hacer el ejercicio, reducir el estrés también es parte importante porque es un factor coadyuvante para llegar a producir una enfermedad arterial coronaria frecuente. Mantener el peso ideal y bueno, y siempre tener en cuenta nuestros niveles de colesterol, de azúcar y de presión arterial para evitar todas estas complicaciones que tenemos. Y pues muchas gracias por su atención y esto es mi plática del día de hoy y quisiera, si hay dudas, preguntas, con mucho gusto. Yo tengo varias preguntas. Sí, díganme. Oiga, sobre la hipertensión, ¿qué pasa cuando la diastólica está entre 125 y 130, pero la sistólica, no, perdón. La sistólica entre 125 y 130 y diastólica llega a niveles de 50 y tantos, 56, 54. ¿Qué pasa allí? ¿Qué está diciendo eso? Ok. Para empezar, ya tenemos ahí una presión elevada aislada, que es la sistólica. Ya tenemos que es una presión elevada, todavía no reúne los criterios de hipertensión y tenemos que detectar si hay algún problema en el corazón, porque la primer presión, que es la presión sistólica, está elevada porque hay algo que está haciendo que a nivel estructural tenemos que descartar que a nivel anatómico en la salida del corazón haya algo que esté probablemente una obstrucción, puede ser mecánica, puede ser por las valvas de la arteria aorta, que a lo mejor están engrosadas y cuesta mucho trabajo al corazón levantar esa presión para enviar la sangre a esa arteria. Entonces estamos obligados a descartar que no tenga un problema anatómico en las válvulas. Y para eso necesitamos realizar un ecocardiograma. Por eso es que muchas veces puede tener una hipertensión sistólica aislada. Hay que descartar eso. Ahora, es algo muy frecuente también por este motivo, porque se calcifican se llaman valvas las que tenemos en la arteria aorta. Las valvas son como las compuertas de la arteria aorta. Y estas valvas, conforme pasa el tiempo, se pueden calcificar y producir poca movilidad. Y al tener poca movilidad es como si ustedes
como si usted tuviera una puerta que rechina o que ya no o que ya no abre adecuadamente por falta de aceite, por decirlo, porque se llenaron de calcio, y eso puede estar condicionando una hipertensión sistólica. Es la de que es muy frecuente en las personas mayores de 70 años o de 60 años y con factores de riesgo cardiovascular. Pero, ¿y qué indica si la diastólica es baja? En términos que es de 50 y tantos. Sí, bueno, indica que le cuesta mucho trabajo enviar la sangre al corazón de primera instancia, pero ya cuando cierran las válvulas no le cuesta trabajo al corazón llenarse. No sé si me explique. En el momento que el corazón impulsa la sangre hacia la arteria aorta, le cuesta un poco de trabajo, pero no le cuesta trabajo que la sangre se llene nuevamente en el ventrículo. Es decir, hay una buena circulación hacia la llegada de sangre al corazón y una alteración en la salida de esa sangre. Eso es lo que significa. No sé si me explique. Sí, le entiendo. ¿Qué de cierto hay que los medicamentos para la presión, con el tiempo, van a causar insuficiencia renal? No, al contrario, son medicamentos que van a producir protección de la insuficiencia renal. Como vimos en la plática, una de las complicaciones es la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, no producen eso. Los medicamentos para la hipertensión sí te pueden producir un daño renal, pero en algunos casos en específicos. Por ejemplo, si un paciente tiene, vamos a poner un ejemplo habitual, tiene un sangrado y el vive de sangre, pierde un litro de sangre por una úlcera gástrica o por un sangrado uterino normal, se contrae el volumen a nivel de las arterias de sangre. Eso hace que el riñón sufra. Y si uno le da medicamentos para la presión y le bajas más la presión, pues va a disminuir el riesgo sanguíneo al riñón y eso va a producirle más daño. Pero no al revés, cuando no tienes nada de ningún sangrado, bajo volumen en el organismo, no estás deshidratado, etcétera. Al contrario, va a proteger al riñón del daño constante de la hipertensión arterial. Los antihipertensivos son protectores, no dañan de manera directa y solamente dañan en caso de que tengas un factor predisponente que haga que pueda sufrir ese riñón al bajarle más la presión. Gracias. ¿Y qué pasa con los medicamentos para bajar el colesterol? ¿En relación a qué? ¿En relación a qué? ¿A la hipertensión? A la hipertensión, sí. No tienen un efecto como tal en la hipertensión. Al disminuir los ácidos, las grasas a nivel de la sangre, pues va a ser un factor de protección para evitar que esas grasas se acumulen y tapen las arterias del corazón, de los riñones, del cerebro, de las extremidades. O sea, estos medicamentos disminuyen la cantidad de las grasas en la sangre y por lo tanto evitan lo que se llama el fenómeno de aterosclerosis. Muchas gracias, doctor. ¿De qué? Mire, de nada, en el chat hay una pregunta de Mónica Tech que dice, ¿cuál es la ventaja de la insulina en la diabetes en cambio de los medicamentos ingeridos? Ok. Bueno, mire, la insulina, lo de los medicamentos orales, la insulina tiene unas indicaciones bien precisas. ¿Podemos iniciar insulina de manera inicial en un paciente con diabetes? Sí. ¿En quiénes? En los que están muy descompensados. En esos pacientes que perdieron peso, que se ven desgastados, que no tienen
que están en un proceso agudo, es decir, muy desgastados por la diabetes, se puede iniciar el tratamiento de la insulina de manera inicial. Pero los medicamentos que habitualmente usamos para el tratamiento de la diabetes son en aquellos pacientes que tenemos el diagnóstico estable. Es decir, en paciente que fue por un chequeo y le detectamos la presión, pues iniciamos las medidas preventivas, los cambios en el estilo de vida y agregamos medicamentos orales. Y solamente la insulina la vamos a iniciar en aquellos pacientes que tienen mucha sintomatología o que vienen en un estado agudo. Hay dos complicaciones muy graves de la diabetes cuando se diagnostican de primera vez de manera aguda. ¿Cuáles son? El estado hiperosmolar, es decir, la elevación del azúcar arriba de 600 miligramos con deshidratación, o algo que se llama cetoacidosis diabética, cuando los ácidos que tenemos en el organismo suben demasiado, el paciente empieza a respirar demasiado y tiene dificultad para respirar, pero no tanto porque tengan un problema en el pulmón, sino porque tienen muchos ácidos en la sangre y a través de la respiración los tratamos de sacar. Y los ácidos están muy elevados en la sangre y la única manera de disminuir los ácidos es con el uso de la insulina. Muchas gracias. Soy Mónica Tech. Sí. Tengo otra pregunta. Siempre se habla de que los medicamentos contra la diabetes dañan el riñón y por eso era mi pregunta realmente. No. Los medicamentos para la diabetes no dañan los riñones. Se tienen que usar con cuidado. Algunos medicamentos están contraindicados en los pacientes que ya tienen un daño renal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los medicamentos que más frecuentemente se usan para la diabetes es el uso de la metformina, que es un medicamento extraordinario. ¿Por qué? Porque es barato y ayuda mucho. La metformina no tanto que baje el azúcar, sino que disminuye la famosa resistencia a la insulina. Hace que la insulina que tenemos habitualmente circular en nuestro organismo la podamos utilizar. Pero cuando ya tenemos un daño renal, la metformina se acumula demasiado en la sangre y esto produce que tengas un estado predisponente que se llama acidosis. Por lo tanto, está contraindicada cuando ya tenemos un daño renal en un paciente conocido por diabetes o por cualquier otra enfermedad que ya estén dañados los riñones previamente. No la indicamos. ¿Por qué? Porque este medicamento puede producir algo que se llama acidosis y producir un estado que se llama de acidosis metabólica y condicionar muchas alteraciones en el corazón sobre todo. Ahora, los medicamentos para la diabetes tomados, como la glibenclamida, como la pioglitazona y infinidad de medicamentos, glimeperidina, infinidad de medicamentos para bajar la glucemia, ya cuando tenemos falla en los riñones, se eleva mucho su concentración porque muchos se excretan a través del riñón. Y al aumentar la concentración pueden producir baja de azúcar y por eso están contraindicados en pacientes que tienen ya un daño renal. Por eso les vuelvo a decir, si un momento dado, cuando hacemos los diagnósticos de hipertensión, de diabetes, de obesidad, etcétera, del síndrome metabólico, estamos obligados a pedir todos los estudios de manera general del riñón, de la sangre, del corazón, de todo eso, para hacer una evaluación integral y poder definir cuál es el mejor tratamiento a seguir y evitar esas complicaciones, porque los medicamentos se pueden excretar a través del riñón y el tener un daño previo ya o un daño ya sea por la misma diabetes o hipertensión que no nos hemos tratado durante más de 10 años, pues es una contraindicación iniciar ese tipo de medicamentos y por eso también podemos iniciar con otros medicamentos que no se excretan a través del riñón. Muchas gracias. ¿Y cuál es el daño acumulativo de la diabetes a pesar de que esté controlada? ¿Sí hay algo así? No. Para que haya un daño de la diabetes, tiene que estar descontrolada. Pero forzosamente es un descontrol.
¿Qué han visto en los estudios de seguimiento de pacientes con diabetes que llevan adecuadamente su régimen dietético, ejercicio, control de peso, presión arterial y baja de grasas en la sangre? Tienen una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida. Prácticamente normal, como la de un paciente que no tuviera ninguna de estas enfermedades. Sin embargo, aquel paciente que lleva un descontrol del azúcar y de todo lo demás que hemos hablado, su expectativa de vida conforme pasan 5 años se va reduciendo porque se van apareciendo las complicaciones que hemos mencionado. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. Los medicamentos para la hipertensión, para el control, ¿también pueden dañar el riñón? No, al contrario, protegen al riñón cuando no tienes un daño renal previo igual. O sea, si no hay un daño en los riñones previamente, los medicamentos para la hipertensión los van a proteger el riñón, van a proteger el corazón y proteger el cerebro. Ok, muchas gracias, doctor. Sí. Doctor, ¿se puede revertir el colesterol o solo tratar? Solo se trata. Mire, en nuestro país está bien estudiado una alteración genética. Por ser mexicanos o vivir aquí, tenemos una alteración genética en los lípidos que se llama dislipidemia mixta. Es algo, una herencia que tenemos, no sé si desde los aztecas, desconozco ese dato, pero tenemos ese padecimiento que se llama dislipidemia mixta, y es un origen genético, una alteración en unas enzimas del procesamiento de las grasas a nivel hepático. Eso ya está bien estudiado y bien definido, inclusive lo estudió el doctor Salvador Subirán, el gran endocrinólogo mexicano, y tenemos un gen para eso, la mayor parte de los mexicanos. Entonces, por lo tanto, por ser genético, no lo podemos curar y nada más lo podemos controlar a través de dieta y de medicamentos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Compañeros. Disculpe, doctor. ¿La presión se puede tomar indistintamente en cualquiera de los dos brazos? Sí, indistintamente se puede tomar en cualquiera de los dos brazos. Puede ser en el derecho e izquierdo. Se aconseja que sea el que mayor se usa, pero en cualquiera de los dos se puede tomar. Gracias. Sí. Entonces, compañeros, si ya no hay otra pregunta, de todos modos le agradecemos al doctor mucho su excelente presentación. Nos ha dado mucha información al respecto y pues nuevamente gracias, doctor. Perdón, yo no, para eso estamos. Más. Claro que sí, dígame. Tengo un oxímetro y hay un valor que es el del oxígeno que tiene que estar arriba del 90 y tanto. Y el otro valor, ¿en qué debe de estar y qué significa? A ver, ¿es oxímetro o es baumanómetro? Dice oxímetro. Bueno, el oxímetro es el que se pone en el dedo, ¿no? Sí, en el dedo. Es el que se pone en el dedo, ¿verdad? Sí. En el dedo, ok, bueno. Una cifra es del pulso y otra cifra es de la oxigenación. Ajá. El de la oxigenación viene en porcentaje. Debe de ver a un lado, o ya sea en el mismo oxímetro, viene ahí que venga el signo de porcentaje, esa es la oxigenación, y el otro es los latidos cardíacos. Viene como
LPM, latidos por minuto, así se abrevia, o también le ponen en inglés rate, RM. Entonces, uno es de los latidos del pulso, digamos es el pulso, y el otro es la oximetría, es la oxigenación, porcentaje de oxigenación en la sangre. ¿Y el pulso en qué tiene que estar? Lo normal es menor de 100 latidos por minuto y entre 60 y 100. Pero hay gente que hace mucho... ¿Perdón? ¿Y si son más de 100? Si más de 100 se llama taquicardia. Entonces, a veces la taquicardia es el aumento de latidos cardíacos por minuto, es decir, más de 100. Si están entre menos de 120, no hay que preocuparnos porque puede ser acabas de comer, acabas de caminar y te tomaste la oximetría, o estás nervioso, estás intranquilo, o tomaste café, o tomaste alcohol. Eso nos puede determinar arriba de 100, entre 120. Ya si está arriba de 120, pues hay que buscar la causa, ¿no? Hay muchas causas de taquicardia, hay que hacer un electrocardiograma, hay que revisar al paciente y determinar si tiene algún problema cardiovascular de fondo. Muchas gracias. Alfonso Araiza tiene otra pregunta, doctor. Sí, claro, dígame. Gracias, buenos días. Una duda que tengo, buenos días, doctor, es acerca de ¿sí? la neuropatía. ¿Cómo se puede controlar o aminorar este problema de las neuropatías? Ok, muy Gracias. Bien. La neuropatía, sí, claro. La neuropatía es una de las complicaciones de la diabetes. Produce el constante elevación de glucosa, va a producir también una alteración de una protección que tienen los nervios, la disminuye, la destruye, digamos, y eso hace que el paciente tenga mucha sensibilidad. Sobre todo es una neuropatía que llamamos periférica y que se presenta en las extremidades, sobre todo en las inferiores, en los pies, y viene desde toques eléctricos hasta adormecimientos. El constante elevación de la glucosa va a hacer que represente la neuropatía, y si no se controla esa glucosa, va a continuar y va a empeorar esa neuropatía. Entonces, primero es controlar la glucosa. Segundo, que puede ayudar para disminuir esa sensación muy fea de dolor neuropático que llamamos, pues hay varios medicamentos. Se utilizan del estilo de los anticonvulsivantes, como la carbamazepina, la gabapentina, perdón por el comercial, se llama Lírica, el otro medicamento, la pregabalina, perdón. Son los medicamentos que más utilizamos para disminuir la sensación, pero esos son tratamientos sintomáticos. No podemos revertir ya la neuropatía. Den en cuenta que tienen los nervios, es como si fuera un cable de luz, de energía, de electricidad. Entonces, el aislante, el plástico, se perdió por las altas concentraciones del azúcar, y entonces queda pelado el cable de cobre, y por eso no va a haber una regeneración de ese plástico. Desafortunadamente el daño queda ya establecido, pero sí podemos evitar que se siga pelando ese cable a través del control de la glucosa y con medicamentos sintomáticos para disminuir el dolor, con esos que yo estaba comentando. Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Aprovechen la presencia del doctor, que es tan amable. Yo, Tere, perdón, ¿puedo? Adelante. Sí, claro, adelante. ¿Qué tan confiables son los, bueno, estas cosas, ¿cómo se llaman? Baumanómetros. Digitales. Sí, son bastante, de hecho la mayor parte de los baumanómetros ya son digitales, nada más que cambian unos que son de muñeca y unos que son en el brazo. Los más recomendados son los que puse en la diapositiva, que son los de brazo, los de brazalete,
y que son como, digamos, como calculadoras, como cuadritos, ¿no? Porque esos están como más, más calibrados. Los menos calibrados, digamos, son los de muñeca, pero también para poderlos utilizar se deben de colocar como viene en el esquema que vienen en los cronómetros de las cajitas, y la mano se tiene que colocar a nivel del corazón. No sé, así como cuando saludamos a la bandera, pero al revés, ¿no? Con la palma hacia arriba, ¿va? Y llevar las indicaciones que les comentaba, o sea, 3 a 5 minutos sin estrés, sin haber ingerido café, verde, alcohol, estar relajado, estar sentado de manera adecuada, descansado, para poder tomar la presión. Y son bastante buenos también esos de muñeca, pero el más recomendado es el de brazalete, el que se pone en el brazo y que se tiene que poner en la mesa de frente al momento de estar tomando la presión arterial, pero los dos son bastante adecuados. Disculpe, doctor. ¿Qué tanto ha aumentado la hipertensión en niños y adolescentes? No, es alarmante en el sentido de los niños y adolescentes que tienen los datos del síndrome metabólico. En esos pacientes es muy frecuente que estén con hipertensión, pero en niños o en adolescentes que no tengan ni obesidad, ni alteración de la glucosa, ni ácidos grasos elevados, etcétera, es muy poco frecuente. Y ahí lo primero que hay que pensar es que tienen una hipertensión secundaria. Y dentro de las más frecuentes, pues hay que investigarle una alteración de los riñones. Entonces, eso es poco frecuente, como el 5% de toda la hipertensión. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, compañeros? De nada. Pues, Magda, ¿vas a preguntar? No, gracias. Una pregunta. Sí, diga. El medicamento que tomo para el colesterol dice que no puedo tomar jugo de toronja. Y ¿a qué se debe? Porque por otro lado, pues el jugo de toronja es recomendable para hipertensión y para las grasas. Es porque interfiere en absorción. Yeah. Es decir, si usted lo toma junto, va a interferir en la absorción del medicamento. Entonces, lo que se debe de hacer es tomar el medicamento, no sé, el jugo de toronja en la mañana y el medicamento en la noche. No hay ningún problema, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Gracias. De nada. Disculpe, doctor, ¿es el mismo caso con los berros y con el tamarindo, arándanos? ¿Es el mismo caso que la toronja? No, porque es más ácida la toronja, tiene más concentración y es jugo. En cambio, el arándano, el tamarindo vienen en poca concentración, a menos de que, pues sea muy ácida el agua del tamarindo, pues digamos un vaso de agua de tamarindo sí podría interferir, pero no sé, unos 20 gramos de arándano no va a interferir demasiado. De hecho, algunos medicamentos pues, no se deben de utilizar con los alimentos en algunos casos, porque disminuye su capacidad absortiva. Por eso algunos medicamentos, pero algunos sí aumentan su absorción, como por ejemplo la metformina se debe usar con las comidas, con los alimentos, porque también va a tener un mejor efecto. Gracias. Magda. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué efecto tienen los ácidos omega 3 sobre el colesterol y sobre la limpieza de las arterias o las venas? Es lo más indicado para el tratamiento de esto. Los omega 3
es una grasa buena, es una grasa que protege las arterias, que hace que disminuya el colesterol malo. Porque podemos hablar de colesterol bueno y colesterol malo. Las omega 3 es un factor de protección para evitar que haya aterosclerosis en las arterias. Es decir, es lo indicado como un tratamiento para evitar la aterosclerosis a nivel cardiovascular. Son las grasas buenas más recomendadas y las que deben de ser consumidas por todos nosotros. ¿Alguna medicina o algún medicamento que contenga los omega 3 adecuados? No, en la farmacia hay infinidad de medicamentos que inclusive hay para niños, hay gomitas, así se piden de omega 3. Pueden pedirlas inclusive ustedes también en las farmacias sin receta. Me da unas obleas de omega 3 y se las pueden dar. Ahora, pues los aceites de bacalao, ¿cómo se llama lo que creo que la mayor parte de nosotros nos daban de niños, el del pescado que viene de hígado de tiburón? Exactamente, todos esos, ¿cómo se llama la Emulsión Scott, ¿no? Emulsión Scott. Esa es muy rica. Emulsión de Scott, esa es muy rica en omega 3, pero pueden ir a cualquier farmacia y pedir obleas o cápsulas de ácidos omega 3, no hay como tal una marca que diga esta es la mejor. ¿Y más o menos qué tanto se deben utilizar? Bueno, ¿cuántas pastillitas, cuántas capsulitas debemos tomar al día? Lo ideal es el consumo natural a través de nueces, sin sal, obviamente, todo esto, de nueces, de granos, de pescados, ¿sí? Pero si no, pues con una cápsula al día, 1 o 2 cápsulas al día es más que suficiente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la plática, doctor, estuvo muy interesante y quiero hacerle una pregunta. ¿Podría enviarnos su presentación? No sé si a través de precisamente los compañeros del sindicato, porque se me hace muy interesante la presentación para tenerla ahora sí que ahí como que muy a la vista, independientemente de la grabación que está. Ok. Sí, Gracias. claro, con mucho gusto. A través del licenciado Valentín, que me contacte y podemos mandarla vía correo y ya de ahí que se distribuya. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Doctor, ¿y el ácido gamma linoleico? Es más que nada para como un estimulante del neurotransmisor a nivel cerebral. Y se utiliza más que nada para prevención y para tratamiento de los eventos vasculares isquémicos a nivel del cerebro. Entonces eso es más a nivel como un tratamiento de ayuda en los pacientes que presentaron un evento vascular cerebral. Tere, no sé si Alfonso está levantando la mano o dejó su manita. No, dejó su manita. O Alfonso, ¿quieres volver a intervenir? No, bajo la mano, se quedó ahí, perdón. Entonces, si ya no hay alguna otra pregunta. Tere, habla Josefina Gasca, pido la palabra. Adelante. Una pregunta, doctor, ¿qué opina para los triglicéridos y el colesterol? ¿Es adecuado? O lo que yo quiero saber, ¿qué opina sobre tomar jugos que actualmente está muy de moda que ayudan para bajar y hasta dicen que quitar los triglicéridos?
pero con un antecedente. En este caso, tengo hipotiroidismo y la presión alta. Okay. Sí, bueno, mire, realmente en cuanto a los jugos o licuados, es muy difícil precisar, ¿perdón? ¿No? No, en este caso, el jugo que yo he estado por medio del internet, recomiendan, es un extracto de manzana con perejil y no sé qué otra cosa. Y el apio. Eso no podría el estilo como verde, ¿no? Sí. No, realmente no. Por ejemplo, el famoso jugo verde, que también se utiliza demasiado, lo que tienen mucho es fibra, y esa fibra evita la absorción de grasa en el intestino y en el estómago. Entonces, sí ayuda porque disminuye la absorción, la capacidad de absorción de las grasas malas en nuestro organismo. O sea, es como un mecanismo de barrera, ¿no? Y no interfiere, pues, con los medicamentos que actúan a nivel, digamos, molecular, a nivel de las enzimas que producen las grasas. Entonces, son dos distintas formas de actuar. O sea, mientras uno coma mucha fibra, eso disminuye la capacidad de absorción de grasas malas. Pero evidentemente vuelvo a caer a lo mismo. Pues, lo que debemos evitar, pues, es pues toda la fritanga que luego nos encanta, ¿no? Esa es, digamos que si tratamos de evitar esa dieta que pues es muy rica para nosotros, pero desafortunadamente pues está con muchos niveles de grasas malas. Gracias, doctor. Doctor, nos piden que si podría dejar de compartir su presentación. Claro. Muy bien. Doctor, tengo una pregunta. Exactamente, ¿cuál es el tipo de especialista que se consulta para ver lo de la hipertensión? Bien, como les comenté al inicio de la plática, el médico internista es el médico especialista del adulto que ve los padecimientos más frecuentes en esta edad. Y somos los médicos de primer contacto para consultar en el caso de hipertensión. En el caso que encontremos durante el protocolo de estudio, durante el seguimiento, algún problema que sea específico, los enviaremos al cardiólogo. En el argot de la medicina decimos muchas veces que el que menos sabe de hipertensión es el cardiólogo. Es algo que decimos mucho de broma, pero yo sí le recomendaría que con un internista iniciar, porque él le va a ver no nada más el aspecto de la hipertensión, sino vamos intencionadamente a buscar cómo está el azúcar, cómo está los triglicéridos, cómo está todo, ¿no? O sea, somos como que integramos, por eso somos internistas, integramos todas las patologías más frecuentes en el adulto, y solamente en caso que requiramos del apoyo del cardiólogo, pues nos vamos a derivar a ellos cuando veamos una complicación que nosotros no podamos tratar o diagnosticar. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Doctor Rubén, muchísimas gracias. Vea cómo su plática tan interesante ha generado tanto interés y tantas preguntas, y gracias por su amabilidad. De nada, muchas gracias por haber invitado y seguimos pendientes en caso de que haya alguna otra plática. Con mucho gusto podemos darla. Gracias, doctor. Gracias, doctor Rubén. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Amigo. Hasta luego, Rubén. Hasta luego, doctor. Que esté muy bien. Buen fin Igualmente, de semana. gracias. Cuídese mucho. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, compañeros, pues vamos a dar lugar a la rifa. Se tienen 18 tarjetas, pero solamente 5 de ustedes aún no la tienen, así que la rifa va a ser solo con esas, solamente por
procedimiento se hace la rifa. Entonces. Buenas tardes a todos. Soy Víctor Rivalzaga. Tenemos a los compañeros y como dice la compañera también por procedimiento, pues vamos a realizar el sorteo, ¿verdad? En este caso van a ser 5 tarjetas BRIM hoy, septiembre 24 de 2021. Sí, en ellos los participantes son Alfonso Araiza, Argelia del Carmen Montes Villalpando, José Álvaro Barrera, Patricia Ochoa y Olimpia Farfán Morales. Si hay alguien que falte, con todo gusto lo podemos incorporar de una vez. Si no, pues nos adelantamos ya y podemos hacer este sorteo. Permítanme un minuto. Vamos a irlo configurando. ¿Sí? Son 5 participantes. Entonces, las opciones es un ganador, no hay suplentes, son 5 tarjetas. Entonces, confirmamos y comenzamos. Suerte a los ganadores. Ahí están. Ah, perdón, aquí nada más me salió uno. La única ganadora, ya ves, Víctor. Se me fue. Perdón. Vamos a, bueno, de todas maneras, Argelia ya tiene su tarjeta. Vamos con los demás. La única ganadora de 5 tarjetas. La ganadora de 5 tarjetas. Permítame un minuto. Es que aquí me está estorbando esto. Ya. Cuenta nuestra aplicaciones. Qué barbaridad. Vamos a regresar. Aquí está, el título es el sorteo de 18 tarjetas. 18 tarjetas, no, van a ser 5. Ah, sí. 4, ¿no? Porque, bueno, sí, bueno, en se este va a caso repetir. 4 y retiramos a Argelia. ¿Sí es Angélica? No, ¿verdad? Sí. Argelia, ¿no? Argelia, con G, con G. Septiembre 24. Sí, 2021. Sí, y entonces Argelia, de todas maneras ya es ganadora. Fue la primera. Fue la primera, pero ahorita van a ser los demás también ganadores. Patricia Ochoa, Olimpia. Olimpia ya tiene su tarjeta, todavía no. ¿Mandé? No, Olimpia. Que yo. ¿No? A ver. Checar, por favor. No tiene tarjeta Olimpia. Vamos a opciones. Ok, está bien, nomás era para checar. 4, no hay suplentes. Cuenta regresiva en 5. Comenzamos. Ahora sí. Ahora sí ya se generaron. Sí, entonces generamos ¿No puedes nuestro poner certificado. Ahí a Olimpia? No puedes poner a la que sacó el primero porque ya no va a quedar. Sí, Bueno, ahorita la incorporamos. La incluyes, ¿no? Sí. Bueno, pero fue delante de todos, en la Secretaría de Gobernación no nos va a intervenir ni Santiago Nieto. Entonces, todo fue
Así. Se les va a enviar un correo electrónico con un formato que deben de llenar. Mientras más rápido lo completen y me lo regresen al mismo correo al que se los voy a enviar, pues más rápido tendrán su tarjeta, porque tenemos que enviarlos todo junto en bloque. Entonces, Daniela Guerrero, cuando ya tenga todos los datos, ella las va a gestionar y les va a llegar a su correo electrónico también la tarjeta junto con la información de cómo funciona y cómo la pueden usar y todos los datos pertinentes. Muy bien. Felicidades. Gracias por mis 5 tarjetas. Gracias por mis 5 tarjetas. Pero bueno, soy solidaria con los demás colegas y entonces las comparto. Gracias. Qué generosa. Gracias a todos ustedes, compañeros y aval asesores. Gracias, señor Escobar. Sí, tenemos que agradecer. Está cerrado su micrófono, licenciado. Sí, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, con esta conferencia se completa el ciclo de las 6 conferencias que se habían programado. Esperamos creemos realmente que ha sido de utilidad y esperamos que a todos ustedes así lo consideren y lo aprovechen. Toda la información que se dio, pues con el único ánimo de que pues hay que prevenir. Más vale prevenir, ¿no?, que lamentar. Más vale cuidarnos antes de enfermarnos, tener cuidado para no llegar a requerir de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, etcétera. Entonces, pues nos ha dado mucho gusto estar con todos ustedes, los participantes que han estado todo su tiempo, la voluntad que han dedicado, y estamos a sus órdenes como siempre. Les mandamos un abrazo y que se cuiden mucho y que tengan muy buen fin de semana. Muy amables. Hasta luego. Le agradecemos mucho, mucho. Licenciado Juan Valentín, le encargo entonces lo de la presentación del doctor, que ya ve que dijo que se la iba a hacer llegar a usted, para que usted nos haga favor de enviarla con los compañeros del sindicato, y ya que nos las reenvíen, por favor. Claro. Gracias. En cuanto llegue el doctor, yo ahorita le mando un correo para recordarle que nos lo envíe. Yo se lo mando aquí al comité, ¿sí? Para que ella ya los haga llegar a ustedes. ¿Les parece bien? Sí, gracias. Sí. Gracias a ustedes, ¿eh? Y gracias, licenciado, por su amabilidad, por su paciencia y por su buena disposición. Al contrario, estamos para servirles como siempre. Bueno, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buen fin a todos.